Saludos estudiantes, sean bienvenidos a la asignatura de Seguridad Industrial. Mi nombre es Denis García, soy ingeniero industrial de profesión con una especialidad en CISO, que es Seguridad y Salud Ocupacional. Eh, Primeramente, el tema de hoy que vamos a abordar es una introducción a lo que son las diferentes etapas que lleva lo que engloba lo que es seguridad industrial. Esta información es muy importante. Por eso el único requisito que les pido es que presten la mayor atención posible y si tienen alguna duda o pregunta no duden en preguntar. Podemos hacer un paréntesis al momento a medio de la clase. Esto debido a que queremos que todos estén al corriente de lo que vamos de lo que vamos a avanzar en el transcurso de la clase del día de hoy. Entonces vamos a dar continuidad y empezamos. En la unidad 1 lo que vamos a llevar es peligros y riesgos en el puesto de trabajo. Primeramente les quisiera preguntar ¿qué entienden por peligros y qué entienden por riesgos? ¿O peligro y riesgo para ustedes es lo mismo? En esta parte les explicaré un poquito a grandes rasgos, ¿no? Después de eso les voy a empezar a pasar material para que lo vean más a profundidad, ¿no? Porque si ahorita empezamos a hablar de qué peligros y riesgos nos vamos a llevar toda la clase, pero ahorita lo vamos a tratar de simplificar. En peligro, ¿no? Es todo aquello, peligro podemos tener la definición que es todo aquello que tiene potencial de causar daño, ¿no ven? Eh, o sea, todo lo que tiene esa potencial de causar daño, ya sea humano, sería equipos, sería procesos o medio ambiente. O sea, si es que nos encontramos expuestos a eso, somos vulnerables a que nos pase algún peligro. O sea, una persona, por ejemplo, puede causar una situación de peligro. Un equipo puede causar una situación de peligro. Un proceso industrial puede causar un proceso de peligro. Y el medio ambiente también puede causar un proceso de peligro. Esto debido a que nosotros como personas podemos, un ejemplo, ¿no? Es en una situación de conflicto, de alguna pelea, o sea, de que agarre una cosa a la otra, o sea, podemos provocar, ¿no?, un peligro y esto puede producir un accidente. Eh, en cuestión de riesgos, en riesgos, esto sería más que todo en riesgos se maneja por probabilidades. En riesgos, se puede decir que el riesgo es la probabilidad de que el peligro de que yo haga daño se materialice en determinadas condiciones y pueda generar daños esto, ¿no? Ya sea personas, equipos, herramientas o medio ambiente. O sea, la madre naturaleza, el peligro es que pase inundaciones y que pase catástrofes, ¿no? Terremotos, no sé, no tenemos mar, pero ahí puede pasar maremotos, tsunamis, ¿no? Y el riesgo es con qué frecuencia pasa esto. Esa es la manera, ¿no? Ahora ya me captan, ¿no? ¿Verdad? Lo que les quiero transmitir. Entonces, el riesgo se puede interpretar como consecuencia. Vamos a llegar a los siguientes puntos donde ya vamos a identificar, ¿no? ¿Qué es peligro? Lo que anteriormente les acabo de mencionar, ¿no? Peligro, fuente, situación o acto con potencial para causar daño, en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos, ¿no? Lo mismo que hemos explicado, ¿no? O sea, o sea, cualquiera de los que he mencionado tienen ese potencial de causar daño. Pues, un vehículo, un proceso productivo, ya sea, digamos, un proceso de, ¿cómo se podría decir? De triturado de fruta, por ejemplo, ¿no? Puede causar ese peligro de que pueda mutilar, o un proceso de cortes en cizalladura, ¿no? Para una operación de metalurgia. Puede causar el peligro de que mutile, ¿no? O sea, tiene un peligro, ¿no? De que pueda dejarte, ¿no?, sin brazo
Ahora, el riesgo, ¿no? El riesgo es la combinación de la probabilidad que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que pueda causar el suceso o exposición. Lo mismo que hemos mencionado, ¿no? O sea, el riesgo es la probabilidad de que el peligro sea, sea concurrente. Entonces, el peligro es la causa y el riesgo es el efecto. Entonces, ahora ya lo tenemos un poquito más claro lo que es el panorama, ¿no? Y la diferencia entre peligros y riesgos. Entonces, les voy a dividir por grupos justamente para que puedan analizar algunos ejemplos que les voy a llevar a pasar y me puedan identificar 5 peligros y 5 riesgos en temas de que ustedes van a poder cotejar juntamente con sus compañeros si es que pueden encontrar algunos otros peligros o riesgos más, de los cuales ya les voy a empezar a mencionar, ¿no? En esta situación, lo que se quiere recabar es que ustedes aprendan a identificar, ¿no? Aunque el más mínimo riesgo o peligro que puedan presentarse en la empresa, ustedes ya tengan ese conocimiento y lo identifiquen al momento, o sea, ¿no? Aunque sea mínimo el riesgo o el peligro, eso ya más adelante les voy a empezar a enseñar lo que sería, ¿no? La severidad o la puntuación, ¿eh? Si hay con esa frecuencia, pero cuánto es el o sea, la severidad que puede causar, ¿no? O sea, cualquier peligro, riesgo, ¿no? Por ejemplo, digamos, hay diferentes maneras, ¿no? De que si el peligro o riesgo pueda ser causante de muerte, o sea, un daño leve o un daño grave o un daño medio, ¿no? Ese es el tipo de rangos que podríamos medir. O sea, si el peligro es causa de muerte, entonces el riesgo es alto. Si el peligro es causa de un daño leve, entonces el riesgo va bajando. Eh, con esa perspectiva vamos a empezar a analizar este primer capítulo. Entonces les voy a empezar a enviar el primer ejemplo. Para esto aquí les podría decir, ¿no? Identifica los peligros y riesgos. Este es un ejemplo, ¿no? ¿Ve? Del cotidiano vivir. O sea, como les dije anteriormente, ¿no? No tenemos playa, pero es un suceso, ¿no? Si tú quieres, es lo mismo que si es que algunos van eh, por el río Mamoré o por ahí, plásmenlo que el tiburón fuera un caimán. Entonces, el peligro, ¿no? El peligro es algo que tiene el potencial de causarte un daño versus el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que un peligro te cause daño, ¿no? El peligro en un mar, o sea, si el peligro de que tú te entres al mar es que haya tiburones, ¿no ve? ¿No ve? Un tiburón en el mar es un peligro. O sea, por eso colocan en algunas playas en las películas, no sé si vieron, todo eso, ¿no? Colocan advertencia, ¿no? Tiburones ahí, ¿no? O sea, ¿no? Ahora, el riesgo, ¿no? El riesgo es la probabilidad de que un peligro te cause daño. O sea, una cosa muy diferente es que tú estés viendo el peligro y otra cosa es que tú ya estés junto con el peligro, ¿no? Cuando estás junto con el peligro, eso ya sería riesgo. ¿No? Nadar con un tiburón es el riesgo de que el tiburón te coma o que te haga daño. Y el peligro es que tú ya estás advertido de que hay tiburones, ¿no ves? De que esto puede pasar antes de que tú te entres a nadar. Otro ejemplo, vamos a ir a verlo. Está un poquito interesante. Esto ya es de la vida más cotidiana, de entre peligros y riesgos. Discutamos ejemplos que apliquen y diferencien, ¿no? Un piso mojado es un peligro, ¿no ve? Porque hay el riesgo de que tú puedas tropezar. Entonces, si tú te expones a ese peligro, obviamente te vas a repercutir en el riesgo. Y la consecuencia es la caída de la persona. O sea, ya empezamos a captar, ¿verdad? ¿No? Primero la asociación es peligro, es la causa, después viene el riesgo, que es el efecto. Y como riesgo ya es la caída de la persona, ¿no? El peligro es el piso mojado. Ahora, en esta situación les voy a dar unos minutos más para que se empiecen a reunir. Ya están conformados todos los grupos. Y analicen por grupos y les voy a explicar un poco de lo que es este siguiente punto.
Para disminuir riesgos se realiza el control de jerarquías de controles. En esto quiero que ustedes con las imágenes que les voy a dar me identifiquen 5 peligros y 5 riesgos. ¿Esto con qué fin? Que me lo hagan una jerarquía de controles. Esto es algo sencillo, ¿no? O sea, no se van a complicar todo eso, ¿no? Y un representante de cada grupo lo va a exponer. En la jerarquía de controles van a identificar 5 peligros y 5 riesgos. Para esos 5 peligros, el primer paso van a ser la eliminación, eliminar físicamente el peligro. Ahí justamente, ¿qué cosas podemos hacer para mitigar ese peligro, ¿no ves? Después de eso pasan a lo que es la sustitución. ¿Cómo pueden reemplazar ese peligro, ¿no? Una vez que ya han eliminado el peligro, después de eso, ¿cómo lo van a sustituir? O sea, ¿con qué cosa lo van a reemplazar? O sea, ya ustedes ya verán, ¿no? O sea, yo les voy a presentar el ejemplo, todo eso. Después de sustituir eso, los controles de ingeniería van a pasar. O sea, ¿cómo pueden hacer para que a las personas no caigan en ese peligro, ¿no? O sea, aislar a las personas del peligro? Ya, eso ya es con señaléticas, algo, ¿no? O sea, vamos a colocar una advertencia, ya. Eso es claro ejemplo, ¿no? O sea, de que cómo puedes mitigar, ¿no? ¿Ve? Que no pasen. Después de esos dos puntos anteriores, ¿no? Que hemos mencionado, para que el nivel de ocurrencia ya sea más mínimo. Después el otro es el control de actividades. O sea, en aquí vamos a llevar lo que es cambiar el camino, o sea, de las personas trabajando. Eh, en aquí ya, o sea, ya hay que empezar a verlo más de un enfoque de que eh, tendrían que ver si es prudente o no es prudente que realicen ese tipo de, de trabajo, ¿no ven? Y, y después de eso, si no es prudente, entonces ver, ¿no ve? De qué manera, digamos, podrían realizarlo o qué otra operación podrían cambiarlo para realizar ese tipo de situación, ¿no? Y al final los EPP son los equipos de protección personal. Esto es proteger al trabajador, ¿no? Con los equipos correspondientes para que después de todo lo que ha pasado puedan mitigarlo más al mínimo todavía, ¿no? Esta jerarquía de controles nos ayuda más que todo a minimizar el riesgo al más mínimo, ¿no? Cosa que si pasa algún peligro de accidente, todo riesgo, sea lo más mínimo posible. O sea, ya no tengamos, ¿no? O sea, esas secuelas tan a la larga o pues a corto plazo o a largo plazo. Entonces vamos con el ejemplo y pueden empezar. En esta imagen quiero que identifiquen 5 peligros y 5 riesgos con su jerarquía de control. Eh, en este punto, ya que les voy a dar un tiempo corto, eh, por eso es lo que me gustaría que trabajen en grupos, pueden identificar todo eso, ¿no? Porque sin 5 personas, 6 personas ya piensan un poquito mejor, entonces hacen una lluvia de ideas. En este, en, en este ejemplo hay varios, ahorita hay más de 5 peligros y 5 riesgos que podemos hallar. Bueno, yo veo por lo menos unos 10 o más inclusive. Y entonces lo que vamos a hacer es, junto conmigo, vamos a realizar esta primera parte, ¿no? Lo que es la jerarquía de control. Entonces, procedemos. Mm, ya les voy a dar el tiempo, después cada quien usted lo va a exponer con su criterio, ¿no? En esto vamos a identificar 5 peligros y 5 riesgos. Y aquí ya pueden ensayar 5, como les mencioné, ¿eh? Un peligro, un peligro es, el primer punto es el de trabajo, el primer punto de peligro es trabajo en altura. Lo que es ahorita la persona está subiendo en las gradas, en las escaleras y está trabajando, tratando de alcanzar un objeto que donde se puede, justamente podemos ver, se puede caer, ¿no? Y el riesgo sería caída a desnivel. Ya tenemos uno.
Otro punto donde aquí podemos llevar, donde aquí podemos ver, es la persona que está trabajando sin los debidos requerimientos de PPs. Él está trabajando en un equipo de, ¿cómo se podría decir? Es de trabajo de soldadura o metalurgia, ¿no ve? Y el riesgo sería una quemadura o partículas sólidas que le, le puedan llegar, ¿no ve? A la vista. Y bueno, es de metalurgia. Y en el otro punto es esto ya también es tipo metalurgia, pero es con un cepillo, como puedes notar, ¿no? Ahí ya es donde también las virutas, toda esa parte, lo pueden llegar a impregnar los ojos. Después de esta parte, aquí está lo que son el peligro, son las tachuelas en el piso. Y el riesgo es que te pueda producir una herida, causa de tétanos, o sea, ¿no? Un pinchazón, todo eso. ¿No? Entonces, pues, es un riesgo de que puedas sufrir. Aquí en el otro punto que hemos visto, el peligro es que una persona está fumando en un área donde prácticamente hay papeles y el riesgo es que provoque esto un incendio. Después pueden ver, ¿no? Ahorita hay el taladro conectado con corriente en un charco de agua. Es un peligro. El riesgo es que se electrocuten. Aquí hay un tanque de gasolina que está chorreado, que es un peligro también porque es demasiado volátil. Y el riesgo es que esto también con lo que es con lo que es el cerillo del fósforo se provoca un incendio. Otra situación aquí también es del montacargas y el peligro es que esté sin los debidos, ¿no? Cuidados de señalización, todo eso, ¿no? Y el riesgo es que pueda ocasionarle un accidente, ¿no? Atropellamiento. Entonces pueden ver, hay varias situaciones, ¿verdad? Donde pueden identificar. Como aquí también está una zanja abierta que es el peligro y el riesgo es que se puedan caer. Entonces vamos a ir al siguiente punto donde en aquí ya hemos identificado el riesgo. El peligro es fumar en lugares donde hay material volátil. El riesgo es que provoque incendio, como hemos mencionado, ¿no? El peligro es trabajo con equipos eléctricos. El riesgo es quemaduras, exposición de partículas al rostro. El otro punto es, ¿no? Trabajo en altura, lo que hemos hablado de las escaleras, ¿no? El riesgo es caída a desnivel. El peligro es clavos en el piso y el riesgo es pisadura con heridas. Y el otro es de la zanja, ¿no? De la zanja abierta y el riesgo es caída a desnivel. Entonces, en esta situación, ¿cómo podemos mitigar? Siguiendo una jerarquía de controles, entonces vamos a ir por puntos. Para el peligro, fumar en lugares volátiles donde hay fumarse en lugares donde hay material volátil. Vamos a ir a identificar justamente cómo podemos eliminar, ¿no? Físicamente el peligro. Eh, entonces, ¿cómo podemos fumar? Entonces, podemos colocar una señalización de directamente prohibido fumar. Ya, eso es la eliminación, ¿no? De peligro. Después la sustitución. Podemos colocar un área donde prácticamente se podría decir que se, ya, lugar para fumar, ¿no? Para fumatérico. Bueno, eso en las empresas grandes siempre se ha visto que es que hay algunos personas que son adictos también al cigarro y obviamente se les hace un espacio con ventilación, pero esto también que no expongan también a las personas, ¿no? Porque también el olor a la nicotina y esas cosas pueden producir cáncer igual a futuro, que también es un riesgo. Después vamos a ir al siguiente punto, que es controles de ingeniería. En esta parte, digamos, solamente con eso ya podemos mitigar lo que sería lo que es el cigarro. Ahora, el trabajo con equipos eléctricos, ¿cómo podemos hacer la eliminación? O sea, sí o sí tenemos que proceder con trabajar, ¿no? En exposición al sol. Entonces, de esta parte no podemos eliminarlo en trabajos con equipos eléctricos. Como pueden ver en la imagen, lo único que podemos hacer en los trabajos con equipos eléctricos es mitigar lo que sería con equipos de protección personal, como serían los ojos, ¿no? Cada quien que tengan con los guantes y las máscaras para que justamente las partículas sólidas que le exponen
no, no le causen daños, ¿no? En el tercer punto, trabajos en altura. Bueno, en el reglamento está definido que arriba de 2 metros ya se considera trabajo en altura. O sea, y por ende ya tienes que estar con tu arnés, tu equipo, ¿no? O sea, todo tu equipo, ¿no? Tu guincha, ¿no? Todo eso para que no te puedas caer, ¿no? Pero así está directamente en la Ley General de Seguridad, mm, donde les voy a pasar los PDFs y justamente ahí menciona que arriba de 2 metros ya se considera trabajo en altura. Entonces, de aquí, ¿qué podríamos hacer? Aparte de los equipos EPPs, de la eliminación, sustitución, entonces, aquí lo que se podría para mitigar el accidente sería que no sea Pancho, ¿no? Que mueva la escalera un poquito más a donde está el objeto que quiere alcanzar. Y también de eso tiene que tener un casco y las coderas y otros equipos, ¿no? Que pueden mitigar, ¿no? Si es que en el momento se puede caer y evitar fracturas. En el cuarto punto, ¿no? En el clavos en el piso, ¿no? Pisaduras con herida, tétanos. En esta parte, más que todo, ahorita aquí como lo veo, ¿no? Todo está un despelote, un desorden. Más adelante les voy a indicar cómo se realiza un comité mixto, el cual hay una persona, ¿no? Que se encargan de lo que es la higiene laboral. ¿Esto con qué fin es esto? Que todas las cosas que se mantienen en desorden estén en sus respectivos lugares, cosa que para que no ocurra accidentes a futuro. Ahora, de los clavos en el piso, ¿cómo se podría solucionar? Entonces, de los clavos en el piso, es obviamente con botas de seguridad. Las botas de seguridad, entonces eso va a poder mitigar, o sea, el accidente si es que se logra pisar. Ya puedes llevar, ¿no? Ahora, caída a desnivel, la zanja abierta. En la zanja abierta podríamos decir, o sea, que podemos tapar esa zanja o posteriormente podemos colocar señaléticas donde diga advertencia zanja abierta. Esto que nos pueda justamente también igual mismo mitigar el, el accidente. Entonces, como hemos visto este ejemplo y ya hemos definido los grupos, les voy a pasar los siguientes ejemplos para que ustedes mismos lo realicen en grupo y me lo envíen y cada quien exponga ese trabajo a su criterio, ¿no? De las personas, de, de los integrantes. Lo único que quiero es un integrante por grupo y que él sea el responsable de que él mismo va a exponer lo que son los peligros y riesgos en el trabajo. Eso es todo por hoy, chicos. Gracias, que tengan una buena noche. Nos vemos en la siguiente clase y hasta luego.